Visión, la frecuencia que te bendice. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola, es una grande bendición el poder estar con ustedes una vez más. Les habla el pastor Andrés Gallardo con la programación llamada Vida Proclama. Hoy quisiera darte una pauta muy importante acerca de un asunto de sentimientos. La semana antepasada hablamos acerca de un asunto de control. Todo aquello que tú no controlas, tarde o temprano, terminará controlando tu vida. Hoy quisiera hablarte referente a este tema tan importante que son los sentimientos. Se ha dicho que esta palabra proviene de varios orígenes. Una de ellas es una palabra compuesta en latín que quiere decir sentire, mentire, y habla obviamente de que los sentimientos tienen un potencial oculto dentro de ellos para mentirnos. En otras palabras, nos presentan una visión de la realidad un poco distorsionada y no podemos confiar en ellos como un fundamento sólido para nuestra vida espiritual. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Fíjate bien lo que dice. Tu alma es una parte tan importante, un componente tan especial dentro de ese sistema tan maravilloso que Dios creó y depositó dentro del ser humano. Entendemos, claro, la función de nuestras emociones en el proceso de hacer decisiones en nuestra vida. Todos hemos escuchado muchas veces esa canción que marcó una era en un tiempo atrás que decía sentimientos, nada más que sentimientos. Esa época con su canción tuvo parte de mucho ridículo con el tiempo, porque realmente la verdad no era expresada en toda su totalidad. Pero lo triste del caso es que aún entre mucha gente cristiana, los sentimientos han tenido una mala reputación. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir los sentimientos no importan? O alguien que te ha dicho, solo son emociones, no les des atención. Si tú has estado en la iglesia por algún tiempo, es probable que has llegado a creer que las emociones no tienen ningún lugar en la vida del creyente. Incluso algunos han llegado a pensar que son del diablo. Personalmente me preguntaba el por qué Dios nos dio dichas emociones si debían de ser ignoradas. Entonces, al analizar la Biblia, uno se da cuenta de la verdad maravillosa acerca de ellas. Dios nos dio los sentimientos por una razón. Y te invito a que en los siguientes minutos podamos descubrir esa razón. Dios nos constituyó internamente con tres partes. Todas ellas son absolutamente necesarias. Hemos visto que Dios creó el alma humana con tres fases: la mente, la voluntad y las emociones. La mente fue creada por Dios para obtener, retener, procesar información. Pesa, mide, evalúa y procesa la información en una forma lógica y racional. Él nos dio una mente para que pudiéramos pensar, que pudiéramos medir, que pudiéramos evaluar toda la información que viene a nosotros de todas las percepciones sensoriales que tenemos. Además de esta información natural, el creyente también recibe información e instrucción por el Espíritu de Dios. El problema es que la mayoría de las personas pone más peso o más atención en la información natural que reciben que en la espiritual. Pero también siempre tenemos unos pocos super espirituales quienes eliminan completamente la esfera natural y no reciben nada que no consideren espiritual. Son dos extremos. Por lo tanto, a menudo son acusados de ser de gente mentalidad tan celestial que no sirven para nada en esta tierra. Están en el otro lado de la realidad. Pero hoy yo quiero que pensemos y reflexionemos de una manera sensata sobre estos elementos. Cuando hacemos cualquier decisión, ejercitando obviamente nuestra voluntad, tenemos dos dimensiones de verdad para tratar.
Tenemos los procesos normales de pensamiento en nuestra mente y tenemos los sentimientos centrados en nuestras emociones. Y mientras la parte de nuestra alma interactúa con la parte emocional de tu ser, es cuando puedes hacer decisiones correctas y también tienes el deseo de actuar en dichas decisiones. Así es como Dios creó y diseñó el ser humano para que funcionara. A una persona guiada por emociones, pero que son dirigidas y controladas por el Espíritu Santo. Ahora, las emociones por sí solas son como un caballo salvaje, que se desbocan, se van por la vista, por lo que perciben en el área sensorial. Por eso tenemos que traerlas bajo control, el control del Espíritu Santo. Y mi deseo no es solamente que tú hagas de las emociones el juez que gobierna tu vida, sino que aprendas a someterlas, a poder alinearlas al Espíritu Santo que está en tu vida. Entonces, el deseo no es solo un producto de lo que piensas, tampoco solo otra emoción. Es el lugar donde nace el deseo que se llama tu voluntad, porque es el fundamento de tu conducta y de tu facultad decisiva consistente. Las cosas que tú decides hacer en tu vida o no hacer en una base consistente reflejarán los deseos más fuertes que están en ti. Tú siempre vas a ser atraído a las cosas que te gusta hacer, a las cosas que te deleitas en hacer, y siempre habrá un rechazo natural a aquellas cosas que no te producen buenas emociones, buenos sentimientos. Así que es una interacción de lo que piensas con lo que sientes que produce el deseo. Y una decisión de calidad nace precisamente de ese deseo. Esta es la forma en que Dios te diseñó para que funcionaras. Este es el proceso que tienes que entender y colaborar con el Señor, si es que vas a hacer la clase correcta de decisiones que resultan en vida y en bendición. Siempre le digo a la gente ahí en Vida Abundante, mira, cuando tú vas a hacer una decisión, normalmente recurres a dos cosas en tu vida. La primera es la información que has adquirido a lo largo de tu vida. Y la segunda es las experiencias que has tenido en tu vida. Pero hay un problema, porque ni tú sabes todo, ni tú has experimentado todo. Entonces tenemos que aprender a depender de la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál en sí es la función de los sentimientos? Mira, en ocasiones puedes pensar que tus emociones aún son tu enemigo. La verdad es que Dios te dio la capacidad de sentir, y solo cuando tú entiendes cómo dirigir, cómo cultivar tus sentimientos y respuestas emocionales en una manera consistente con la palabra de Dios, es decir, en línea con la palabra de Dios, es que puedes reconocer el nivel tan superior de vida y de bendición que Dios desea que tú experimentes. Dios te dio la capacidad para experimentar emoción. ¿Por qué? Porque Él desea que de manera simple las emociones alimentan un andar consistente en tu vida para con Él. Dios desea que la parte emocional de tu ser apoye el pensamiento que tu mente renovada tiene. Pero para ello tienes que meter información de la palabra a tu mente para que pueda tener acceso a un banco de información, si le podemos llamar, en el cual pueda acudir a conocer el pensamiento de Dios sobre algo, el deseo de Dios sobre alguna cosa. Entonces meterlo en sus emociones y que produzca una pasión, sí, una pasión por hacer la voluntad de Dios en tu vida. Luego, cuando te informas, haces la decisión correcta. Hay una motivación suficiente para no vacilar, porque recuerda, vacilación siempre es un aspecto negativo en tu vida. La Biblia dice en Santiago 1:8 que la persona de doble ánimo, la palabra ánimo es la palabra griega para mente. Una persona que tiene dos tipos de mentalidad no recibe nada de parte de Dios. Por eso, las emociones son la fuente de tu poder y de resistencia. La clave para la consistencia y perseverancia es entender cómo controlar, cómo dirigir la parte emocional de tu ser. Es un entendimiento crucial, importantísimo en tu vida. Un ejemplo, por años la mayoría de los fumadores sabían en un nivel intelectual que el fumar los estaba matando.
tenían gran cantidad de conocimiento e información que lo puso muy claro que continuar fumando acortaría sus vidas. Sin embargo, las cifras de fumadores en este país, y me imagino que en cualquier país del mundo, no disminuyó significativamente, pero las estadísticas nos dicen que hasta hace poco lo hizo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó que cambió radicalmente el panorama? El fumar se volvió inaceptable socialmente. Es decir, nuestra sociedad levantó una voz en contra de ello. Los fumadores empezaron a ser vistos negativamente en los medios de comunicación y generalmente denigrados. Lugares sociales, lugares de reunión familiar, empezaron a cerrar sus puertas a ellos. Empezaron a poner letreros: no se fume. Aquí no se fuma, hay gente, no puedes fumar. En otras palabras, eso afectó a los fumadores en un nivel emocional increíble. Nadie desea ser el patito feo o el fuera de moda. Cuando el conocimiento intelectual, fíjate cómo funciona esto, acerca de los peligros de fumar, fueron unidos con una razón fuertemente emocional, esa química de ambas cosas, para abandonar el vicio, las estadísticas bajaron inmediatamente. Para romper una adicción, debes de tener fuego en tus ojos, pasión por hacerlo. Debes de motivarte, indignarte justamente contra el enemigo de tu alma. Para poder romper esta dependencia horrible en tu vida, tienes que aún enojarte con ello. Cuando el conocimiento y la emoción unen fuerzas, tienes el poder de resistencia y de consistencia para que tú puedas lograr los objetivos que te has puesto delante de Dios. En otras palabras, es precisamente la forma en que Dios desea que tu ser emocional empiece a funcionar. Y tal vez preguntes en esta altura, ¿son buenas o son malas las emociones? En el pasado teníamos la tendencia de categorizar algunas respuestas emocionales como: esta es buena, esta es mala. Algunos de los sentimientos que se pensaba normalmente que eran malos era, por ejemplo, temor, ira, odio, resentimiento, celo, tristeza y un sinnúmero más de emociones. Pero déjame recordarte una vez más, Dios te creó con una capacidad para sentir estas cosas. Así que tiene mucho que haber un propósito divino en esa capacidad que ha sido depositado dentro de ti. Una gran parte de poder conectarte a la vida y a las bendiciones de Dios es aprender a dirigir esas capacidades apropiadamente y cultivarlas en una forma en que te den la clase de poder, de resistencia necesaria para ejecutar las decisiones que estás haciendo. Por ejemplo, es bueno, es correcto y te ayuda el enojarte, pero contra los efectos del pecado en el mundo. Debemos de enfurecernos al ver el enorme daño que el pecado hace a nuestra vida, cuando permitimos que el diablo haga lo que se le antoja. Pero la realidad es que hay un lugar apropiado para cada emoción que puedas sentir. El problema viene cuando estas emociones son enfocadas de manera incorrecta, o aún peor, cuando se les permite que estén fuera de control. Deseos pueden tener efectos desastrosos. Esta no es una lista total, pero vamos a mencionar algunas áreas muy importantes. En un momento regresamos para poder compartir contigo algunos de estos efectos negativos, pero que tenemos que examinar de acuerdo a la palabra de Dios. Especial de semana de la librería Vida Nueva. Todas las producciones con el sello Vástago. Compra uno y llévate uno totalmente gratis, mencionando que lo escuchaste aquí en Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Recuerda, gran especial de semana. La librería Vida Nueva te da todas las producciones con el sello Vástago. Comprando uno y llévate uno gratis, totalmente gratis, mencionando que lo escuchaste aquí en Radiovisión. La librería Vida Nueva. Estamos ubicados en el 2909 al norte de la avenida Central en Chicago, con teléfonos 773-481-2554. Gran especial de semana. Me ha saltado el corazón. ¿Qué tal, queridos amigos que están en sintonía de Radio Visión en Chicago? Les saluda Marco Barrientos. Sigan en esta sintonía adorando a Jesús con todo su corazón.
Bueno, regresamos una vez más y profundamente de mi corazón quiero agradecer el patrocinio tan amable de esta librería Vida Nueva. Hay gente, especialmente la cristiana, una pausa aquí para decirte algo importante, no les gusta leer. ¿Sabes que el apóstol Pablo le recomienda a su hijo en el Evangelio Timoteo? Ocúpate en la lectura. Como latinos, como buenos latinos, nos encanta la música, ¿no es cierto? Porque agita emociones. Ojalá que te puedas emocionar con un buen libro esta semana. Ven, compra un buen libro que te va a bendecir, que te va a edificar y que va a incrementar el conocimiento en tu vida para que puedas hacer las decisiones correctas. Así, agradecemos mucho a Vida Nueva esta gran oportunidad de compartir la palabra. Ahora, te había dicho que hay cosas que tenemos que examinar y una de ellas son las emociones. El problema hay cuando no examinamos el tipo de emociones que estamos sintiendo, que estamos expresando. La primera cosa que deseo notar acerca de estas emociones sin control es que van a destruir tu fe. En otras palabras, esta declaración debe de importarte. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. No por emociones descontroladas, no por sentimientos negativos, por fe. Entonces, si es que vamos a poder agradar a Dios, tenemos que vivir una vida en la dimensión de la fe. Por lo tanto, cualquier cosa que sea peligrosa o dañina a tu fe es algo serio y digno de considerar. Y no es muy difícil el ver cómo emociones no examinadas pueden destruir tu fe. Recuerda que la fe viene por el oír. Cuando yo analizaba esa escritura en su idioma original, hay una parte de ese verbo ahí que dice, es un presente continuo en el griego, que quiere decir por el oír y el oír y el oír y el oír. En otras palabras, lo más que escuchas la palabra de Dios, lo más que le das oportunidad a tu fe que crezca, que se desarrolla y que pueda en realidad producir el efecto deseado en tu vida. Puedes llegar a un punto en tu fe donde en realidad crees algo en tu mente, pero si tus emociones no están controladas, vas a reaccionar impulsivamente a los mensajes contrarios que tus sentidos están registrando. La palabra te puede decir algo. ¿Cuántas veces has leído la palabra de Dios que dice, tú eres más que vencedor? Pero luego tus emociones vienen y dicen, no, acuérdate, el enemigo te derrotó acá, te derrotó allá, no pudiste hacer esto. Y entonces dices, well, yo deseo que fuera una realidad, cuando en realidad no lo estás experimentando. Tus emociones te desconectan, apagan ese potencial en tu vida de la fe. ¿Por qué? Porque simplemente vas a reaccionar de manera negativa, basado en tu experiencia y no en la declaración de Dios que está diciendo acerca de ti. Por ejemplo, una persona puede creer firmemente que por las llagas de Jesús fuimos sanados, como dice 1 de Pedro 2:24. Pero si no tiene un control emocional, va a reaccionar impulsivamente a los síntomas que está sintiendo en su cuerpo, es decir, dice una cosa, pero siente otra. Ayer hablamos un poco en la congregación sobre esa palabra confesión. Muchas veces cuando hablamos acerca de que si confesares, ¿verdad? La palabra confesar es una palabra griega que es homólogo, es decir, homologeo, decir lo mismo que Dios está diciendo acerca de ti. Cuando Dios dice algo de ti, no lo contradigas. Di que sí a lo que Dios dice de ti. No lo estás diciendo tú, lo dice Él acerca de ti. Entonces, no pienses por un momento emocionalmente y digas, bueno, mis emociones me dicen todo lo contrario. No. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Esto es exactamente lo que sucede a muchas personas quienes tratan de mantenerse firmes en la fe sin entender la función de sus emociones. Es por eso que Santiago 2:17 dice que la fe sin una acción correspondiente es muerta. No produce nada, no tiene el potencial para generar vida, porque no está viva en ti. Puedes llegar a un lugar de creer en un simple nivel intelectual, pero a menos que empieces a actuar en lo que crees, nunca producirá el fruto de la fe en tu vida. Si crees que has sido sanado, entonces empieza a actuar como si ya estás sano. ¿Has oído esas enfermedades que le llaman psicosomáticas? Fíjate bien, psico habla de mente, soma habla de cuerpo. Es decir, te sientes de una manera, empiezas a decirle con tu mente a tu cuerpo que estás enfermo. Empieza a mandarle mensajes negativos, mensajes de cosas destructivas en tu vida y te vas a admirar cómo tu cuerpo
poco a poco empezará a comportarse de acuerdo a los dictados de tu emoción. Es decir, te empiezas a sentir como has estado diciéndolo recientemente. Ten mucho cuidado con ello. En otras palabras, no importa, fíjate bien, si los síntomas o el dolor continúan, tú vas a hacer lo que se requiera para poder actuar como si Dios ya hizo una realidad en tu vida, la sanidad. Es decir, tú determinas creerle a Dios. Por eso el Señor dice, ¿quién ha creído a nuestro reporte? En Isaías lo enfoca, hay un reporte médico, pero hay un reporte de Dios. ¿En dónde vas a depositar tu fe para que tus emociones se alineen a esa verdad? ¿Estás creyendo que Dios te ha bendecido en muchos aspectos de tu vida? Entonces empieza a actuar como una persona bendecida. Empieza a hablar, empieza a confesar, empieza a determinar lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Hay muchas veces que yo he mencionado la palabra creyentes incrédulos, aunque es una contradicción de términos, pero es la verdad. Oímos algo y lo creemos, así decimos mentalmente, pero nunca llega a generar una fe apasionada para poder en realidad implementarlo en nuestras vidas. Por eso, reflexiona, ¿qué acabamos de aprender que es el motivador más poderoso de la conducta humana? Los sentimientos. Los sentimientos más fuertes que tienes van a reflejarse en tu conducta más consistente. Si no estás controlando tus emociones en una forma que abraza, que retiene lo que has decidido creer, entonces tu conducta será inconsistente. No habrá una acción correspondiente a tu fe y tu fe no producirá su fruto. Otra cosa importante sobre las emociones, producen malas decisiones si no están controladas. Esto es algo importante que hace una emoción descontrolada. Va a corromper nuestro proceso de hacer las decisiones. Hemos visto cómo Dios designó los tres aspectos de nuestras vidas, especialmente de nuestra alma, para que colaboren juntos. Tu mente, tus emociones deben de trabajar juntas en balance para informar, vigorizar el ejercicio de tu voluntad. Considerando esa realidad, no es difícil entender el por qué las emociones que no están bajo control pueden sacar a este proceso fuera de onda totalmente. Es por eso que se le ha dado un nombre negativo a los sentimientos en la comunidad cristiana. Ya decimos, no, yo ando por fe, no ando por sentimientos. Bueno, cuando el sentimiento está controlado por Dios y sale de un alma que está siendo regenerada por la palabra de Dios, te va a motivar, te va a emocionar para que vivas una vida apasionada por el Señor. Los sentimientos por sí mismos nunca deben de ser la base para tus decisiones. Ha habido tiempos en mi vida personal cuando he hecho una decisión simplemente porque sentí hacerlo. Y siempre he terminado lamentando haberlo hecho. Es una forma común en que la mayoría del mundo funciona. La gente simplemente decide sobre la base de lo que va a hacer o de lo que va a sentir hacer. No sentí ganas de ir a trabajar hoy, así que les llamé y les dije que estaba enfermo. Bueno, es una emoción negativa descontrolada. Este problema se extiende a la iglesia también. Hacemos decisiones sobre la base de puros sentimientos en vez de balancear y examinar nuestros sentimientos con lo que sabemos que la palabra de Dios nos dice. Hacemos una decisión de actuar o no en cómo nos sentimos hoy. ¿Siento ser generoso hoy? Es una pregunta. Permíteme decirte, nunca vas a sentirte con un espíritu de generosidad, a menos que aprendas a controlar, canalizar y cultivar apropiadamente a tus emociones, porque todos vivimos en cuerpos de carne egoístas. Sí, es por eso que es tan importante evitar hacer decisiones solamente basados en cómo nos sentimos. Hay cosas que debes de educar a tu alma, debes de informar a tu alma, debes de conectarla a cuál es el corazón de Dios. Otra cosa importante acerca de las emociones, no juzguemos. Esta cosa negativa que harán las emociones no controladas es que causarán que inadecuadamente juzguemos a otras personas. Mantén en mente que Jesús nos advirtió en contra de juzgar a otros. Él dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. En Mateo 7, del 1 al 3. El Señor nos dice que no juzguemos ninguna cosa antes de tiempo. Él es el juez, no somos tú o yo. Pero tenemos una fuerte tendencia a juzgar cuando permitimos que nuestros sentimientos corran desenfrenadamente y sin control. Ahora, cuando hablo de juzgar acerca a otras personas, estoy hablando de juzgar su fruto.
Eso es necesario para poder decidir con quién tenemos compañerismo. Fíjate bien, tenemos que hacer ciertos juicios respecto a qué tipo de persona le permites que influya en tu vida. Y debes de hacer un análisis del fruto como la forma primaria para hacer esa determinación. Pero tenemos que aprender a diferenciar a la persona y a lo que está produciendo. Tú amas a la persona, tú no condenas a la persona, tú no juzgas a la persona, pero evalúas el fruto que está produciendo. Cuando habla acerca de no juzgar, estoy hablando de no juzgar el corazón de otros. La Biblia dice que nadie conoce el corazón de los demás excepto Dios. Los sentimientos por sí mismos te llevarán a terreno pantanoso de juzgar a otros sin que siquiera te des cuenta. ¿Y qué haces cuando juzgas a otro? Cortas esa relación y le evitas ser un posible canal de bendición que Dios pueda usar. Entonces, déjame finalizar y recapitular todo esto que hemos hablado acerca de las emociones con úsalas, pero no las abuses. Entonces, ¿en qué quedamos con respecto a emociones y sentimientos? Dios nos dio la capacidad para poder sentir una gran variedad de emociones, porque los sentimientos son una parte vital del proceso del alma, de hacer decisiones agradables a Dios. Hace tiempo hablaba con una persona que me decía que se había puesto a dieta, y sin embargo, una vez la invitaron a la fiesta y me dice, ¿cómo batallé? Pero al fin me comí un pedazo de pastel. Y fíjate cómo funciona esto. Ahí están los tres. Está el intelecto, están las emociones y está la voluntad. El intelecto, cuando ve ese pedazo de pastel, inmediatamente te reprende, te condena y dice, no, son 2000 calorías que te vas a comer de un jalón. No lo hagas, es inflexible, es fuerte. Las emociones, por otro lado, están ya imaginándose cómo vas a ver ese pedazo de pastel bajando por tu lengua ahí, llegando al esófago, todo ahí, tu tráquea y todo lo demás, llegando a tu estómago, se está emocionando. Pero al último la voluntad va a decir, pues cómetelo, o no te lo coma. Los tres van a involucrarse en una decisión. Así es lo mismo para el Señor. Cuando recibes la palabra de Dios en tu espíritu y sabes lo que es agradable a Dios, sabes lo que a Dios le apasiona, sabes lo que a Dios en realidad le importa, entonces eso va a crear una emoción, un sentimiento bien positivo en tu vida. Y va a decir, agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, a fin de agradarle a Él, a fin de serle agradables en todo tiempo. Agradar a Dios produce emoción. Una emoción sana, una emoción buena de que hice lo que le gusta a Dios. ¿No es cierto que cuando cometes un pecado te sientes mal? ¿Te sientes que defraudaste a Dios? Ahí están las emociones otra vez. Te dicen, hiciste algo mal delante de Dios. Entonces, los sentimientos mantenidos en su balance adecuado, enfocados en la forma en que Dios lo desea, nos dan la habilidad para decisiones correctas y luego hacerlas una realidad. Así es que la próxima vez que escuches a alguien expresar un torrente de emociones y sentimientos, úsalo como un recordatorio de cómo Dios te creó para escoger la vida y la bendición en cada aspecto de tu vida. Mi estimado amigo y hermano que escuchaste este pequeño reflexión de la palabra, que esta semana tu determinación sea vivir una vida controlada, una vida con emociones apasionadas por la persona correcta, por hacer lo que agrada a Dios, y tu vida será de bendición en bendición. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero, y simplemente te deseo hacer una invitación cuando te sea posible y andes en el área. Estamos en el 1839 al sur de la 54 Avenida en el suburbio de Cícero. Domingos en la mañana a las 8:30 y a las 11 en español y a la 1 de la tarde en inglés. Que Dios te dé una semana súper bendecida. Y recuerda, todo aquello que no controles te va a controlar. Deja que el Espíritu de Dios controle tu caminar. Y agradecemos una vez más el amable patrocinio de la librería cristiana Vida Nueva. Ven y satura tu mente con cosas positivas. Dios te guarde.